Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos a quien Dios se complace. Iglesia amada, los saludo, los amo y deseo que en estos momentos que vamos aquí a conversar, a hablar de Dios, usted esté muy, pero muy atento. Pero primero que todo quiero darles unos anuncios. El miércoles se conectan porque vamos a tener un audio. Y el próximo domingo vamos a tener Santa Cena, así que usted arregle en su casa su pan, arregle en su casa su juguito de uva o un vino bien suave y vamos a tener la Santa Cena el día domingo que viene. Ahora sí, vamos a la Biblia, vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos en esta hora tu nombre, oh Dios, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, mi Rey, y queremos que hoy, Padre, hables a nuestros corazones, Dios. Hoy, Señor, direcciónanos, hoy, Señor, enséñanos, Padre, a caminar en tus mandatos, en tus preceptos, Señor, en tus leyes. Señor, que estemos atentos a la palabra, Padre. Quita de nosotros cualquier distracción. Toma este vaso de barro, Señor, y lléname con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de celebrar la Navidad. Pero, ¿qué es en realidad lo que nosotros celebramos? ¿Qué fue lo que el mundo celebró? ¿Será que la Navidad es una simple fecha más en nuestro calendario y ya terminamos en este día o ya terminamos este mes la Navidad? Y me duele decir lo que voy a decir, pero si esta fecha estuviera en la Biblia o fuera mandato bíblico, pocos la celebrarían. Pocos la celebrarían. Pero basta que la Biblia no mencione una sola vez la palabra Navidad para que todos la celebren. Lo que llamamos nosotros Navidad es una historia bíblica preciosa. Es una historia bíblica maravillosa. Y usted la puede leer en el libro de Lucas capítulo 2. Yo creo que si usted esta semana que pasó no la leyó, se perdió de muchas cosas que el Señor ha podido hablarle a su vida. Pero esta historia tiene un gran protagonista y ese protagonista es Jesús. Pero para muchos esta historia no tiene protagonista porque el protagonista lo han sacado de la historia. Hoy vamos a hablar del protagonista, vamos a hablar un poco de Jesús, vamos a resumir un poco quién era Jesús, un resumen corto de quién era Jesús, pero yo sé que esto va a quedar en su corazón sembrado. La Biblia en el libro de Lucas nos cuenta esta bella historia y nos dice que hace más de 2000 años en un pequeño pueblo llamado Belén, que se traduce Casa de Paz, nació Jesucristo, el rey más grande entre los reyes, y se le llamó y se le llama aún el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Escúchenme bien, hablar de fútbol o de política no trae tanta polémica, pero hablar de Jesús la gente no te quiere escuchar y te dicen: no me prediques nada porque ya tengo mi religión, no me digan nada porque yo tengo mi religión. Pero déjame decirte una cosa,
Yo personalmente no predico religión, yo predico a Jesús. En el momento en que tú tocas este tema de Cristo, el ambiente enseguida cambia. Y es increíble lo que les voy a decir, que a Jesús desde niño, aún Jesús no caminaba, aún Jesús estaba en los brazos de su madre María y ya un rey llamado Herodes quería matarlo. Y su padre adoptivo y su madre tuvieron que huir y tuvieron que irse a esconder. Cuando Jesús cumplió 30 años, comienza a predicar y su primera prédica fue esta: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hasta los 33 años Jesús recorrió a pie predicando de norte a sur, de este a oeste. Cuenta la Biblia que miles de personas le seguían, unos porque le amaban, otros porque le odiaban. Mucha gente se quedaba maravillada con sus enseñanzas. Mucha gente se quedaba maravillada con su palabra. Mucha gente que se quedaba extasiado y maravillado con la palabra de verdad que Jesús predicaba. Pero otros no verían la hora de matarlo. A los niños les agradaba estar con Jesús y a Jesús le agradaba estar con los niños. Los enfermos corrían kilómetros de distancia. Hacían su recorrido de grandes distancias solo por el hecho de obtener la sanación, de recibir ayuda de Jesús. 12 hombres le acompañaron en su ministerio, le ayudaron en el ministerio. Con el solo hecho de tocar el manto de Jesús, de ese manto salía poder. Con el solo hecho de tocar el manto de Jesús había sanidad. A sus 33 años Jesús se va a una ciudad llamada Jerusalén. Ahí se demoró una semana, donde le bastó a los religiosos de la época esos días, esa semana para matarlo. La Biblia dice y nos enseña que estando él en el huerto de Getsemaní, lo apresaron, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote llamado Caifás y de ahí lo trasladaron a la fortaleza de Antonia. Pilato lo mandó a azotar, lo coronaron de espina, le escupieron su rostro y el pueblo decide matarlo. Lo escogieron entre un hombre llamado Barrabás y soltaron a Barrabás, un hombre pecador, y crucificaron al gran maestro. Lo crucificaron a las 7 de la mañana y él muere a las 3 de la tarde. Lo sepultaron en una tumba de un tal José de Arimatea. Sus discípulos se llenaron de tristeza, dudando si era verdad que ellos habían caminado con el Mesías que estaban esperando, pero no entendían, y los discípulos, sus 12 discípulos, se dispersaron. Durante 72 horas el mundo estuvo en silencio. El gobernador Poncio Pilato ordenó 16 soldados romanos muy bien armados que hicieran guardia. Aún pusieron una piedra muy pesada en su tumba, pues tenían miedo, porque él había profetizado que al tercer día resucitaría. Y a la mañana del tercer día, una mujer se acordó de esa profecía. Se llama María Magdalena, María de Magdala, y corrió a la tumba de Jesús. Cuando corrió a la tumba de Jesús, oyó una voz detrás de ella que le dijo: María, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Porque el que estaba muerto ha resucitado. Iglesia amada, Jesús está vivo. La tumba no lo pudo contener, pero ya Jesús no quiere nacer en un pesebre. Ya eso pasó. Ya Jesús quiere nacer
en tu corazón. Y este Jesús debe ser el protagonista de esta celebración que se llama Navidad. ¿Crees tú de verdad en Jesús? Porque para creer en Jesús no hay término medio. Él mismo dijo estas palabras: el que conmigo no está contra mí. Yo sé que Él puede vivir sin mí perfectamente. Yo lo sé. Pero yo sé que yo no puedo vivir sin Él después de haberle conocido. Cuando tú comienzas a conocer a Jesús, pero no como el bebé que está en el pesebre, no, sino como aquel que es capaz de sanar, como aquel que es capaz de transformar vida, como aquel que es capaz de solucionar tus problemas, como aquel que es capaz de levantarte cuando tú estás caído, con aquel que es capaz de llenarte de gozo cuando tú estás triste. Tú te preguntas: ¿qué ha visto Él en mí? ¿Qué ha visto Él en mí para que me ame tanto? Entonces, iglesia, ¿por qué dudamos tanto en seguirle? ¿Por qué dudamos tanto en servirle? Jesús es la paz personificada. Jesús es el camino hacia el Padre. Él vino a traer paz a tu hogar. Él vino a traer paz a tus hijos. Cuando tú estás enfermo, Él te sana. Cuando tú estás caído, Él te levanta. Cuando tú no tienes fuerza, Él te da la fuerza. ¿Que hemos fallado? Sí hemos fallado. Pero a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de nuestros errores, Él nos ama a cada uno de nosotros tal como nosotros somos. Él te ama. Jesús te ama. Él es el protagonista de esta celebración. Se habló en tu casa de Jesús el 25. Se elevó una oración a Jesús dándole gracias ese día que llamamos Navidad. ¿Tiene un lugar Cristo en tu corazón? Escúchenme lo que les voy a decir. A Jesús le molestaba a Herodes. Jesús le molestaba a Pilato. Jesús le molestaba a los religiosos, a Anás, a Caifás, a los escribas, a los fariseos. Y lo más triste es que aún hoy, Cristo sigue molestando. Cuando tú le hablas a la gente de Jesús, la mayoría de la gente te cierra los oídos. Pero déjame decirte, Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas subsisten por Él. A Él le obedecen los vientos. Él fue el que dio la orden al mar y le dijo: hasta aquí no puedes pasar. Él es quien dice al viento: sopla de aquí y vete para allá. Él es quien dice a las estaciones cuando les llegó la hora. Él es quien le dice al sol: álzate y recorre tu lugar y vuelve a salir mañana. Él es el que hace que toda la creación funcione con armonía. Sin Él no hay esperanza. Sin Él estamos perdidos. Él es el mejor amigo que tú tienes para contarle todo lo que tú te estás pasando. Job un día se tuvo que sentar a hablar con Jesús. Y se sentó y habló con Jesús. Y Jesús le explicó todo a Job. Y cuando Jesús terminó de hablar, y cuando Job terminó también de hablarle a Jesús, Job dijo estas palabras: en verdad, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo no les pregunto si ustedes creen en Jesús, porque todos van a decir que sí creen en Jesús. Pero la pregunta es: ¿qué fue de esta Navidad pasada para ti? ¿Será que tú lo conoces? ¿O será que todavía estás siguiendo al bebé del pesebre?
La Navidad, déjame decirte, es el cumplimiento de la promesa más grande del Señor. La Navidad es el momento más sublime en el que Dios Todopoderoso se hace humano. ¿Para qué? Para entenderte a ti, para entenderme a mí, para vivir nuestra naturaleza, para saber qué es tener hambre, para saber qué es tener frío, para saber qué es tener calor, para saber qué es tener opresión, para saber qué es tener tentación, para tener misericordia de nosotros, porque Él se hizo como nosotros para entendernos, para entender al hombre. Navidad es misericordia, no es otra cosa que misericordia del Padre, porque Él puede entender la condición de nosotros. La Navidad es un acto de adoración. En el libro de Mateo, capítulo 1, verso 23, dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Navidad es Dios con nosotros. Navidad es el mejor regalo que Dios nos dio a nosotros. El mejor regalo que Dios nos obsequió a nosotros. Navidad es Jesús. Sin Jesús no hay Navidad. Si celebraste sin Jesús, no obtuviste Navidad. Navidad es misericordia del Padre. Eso es Navidad. Vamos a orar. Amado Padre, ¿qué vistes tú en nosotros, Señor, para derramar tanto amor? ¿Qué vistes en nosotros, Señor, para dejar tu trono y humillarte tanto y hacerte igual a nosotros? ¿Qué regalo tan hermoso nos diste, Padre Celestial? Nos regalaste a tu Hijo, lo más preciado tuyo. ¡Qué hermoso regalo, Padre! Ese fue un regalo de pacto, Señor, un regalo de milagro. Ante Él, tu palabra dice que los enfermos sanaban, los ciegos recobraban su vista, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban. Él multiplicaba los panes y los peces, el agua la convirtió en vino. Bendecido seas, mi Jesús. Adorado seas, mi Jesús. Eres el único digno de toda adoración, de toda gloria y de toda alabanza. No nos cansaremos de alabarte, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque estamos guardados por ti, Señor. Hoy podemos decir que somos sanos, porque tú llevaste nuestra enfermedad. Hoy podemos decir que tenemos riqueza en todos los sentidos porque te hiciste pobre por nosotros. Hoy podemos decir que aunque pase esta tormenta que está pasando al lado de nosotros, tenemos paz porque tú trajiste la paz a nosotros. Hoy, Señor, podemos decir que somos libres y que el pecado no se va a enseñorear en nosotros porque tú nos diste libertad. Gracias, Jesús. Gracias, amado Padre, por ese regalo tan hermoso que nos diste. Gracias, Señor, en el bendito nombre tuyo. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo.